En esta primera pregunta, se nos pide determinar qué decimal es mayor que 0.7. Y observe cómo las opciones aquí tienen dos decimales. Entonces, comencemos primero con el punto decimal 0 dado 7. Si escribimos esto es una fracción, 0.7 es igual a 7 décimos. Pero a menudo es más fácil comparar decimales, si tienen el mismo número de decimales. Entonces si comenzamos con el decimal .07, podemos agregar un 0 en el valor posicional de cientos y no cambiar el valor del decimal. Lo que significa 0.7 es igual a 0.7, 0. De esta forma, debido a que tenemos un dígito en el valor posicional de centésimas, diríamos que esto es 70 centésimas. Entonces 7 décimas y 70 centésimas son iguales el uno al otro. Pero, dado que estos decimales tienen dos lugares decimales, será más fácil pensar en el punto 07 como el punto 07, 0,70 centésimas. Entonces nuestro primer decimal es 0.6, 0, que como fracción sería 60 centésimas, que no es mayor que 70 centésimas. A continuación tenemos 0.6, 5, que sería 65 centésimas, que no es mayor que 70 centésimas. Luego tenemos 0.7, 0, que nuevamente ya sabemos es igual a 70 centésimas. Y debido a que 70 centésimos no es mayor que 70 centésimos, en realidad son iguales, esta no es nuestra respuesta correcta. Mirando la última opción tenemos 0.7, 5, que equivale a 75 centésimas. 75 centésimos es mayor que 70 centésimos y por lo tanto, 0.7, 5 es la respuesta correcta. Ahora, una cosa que quiero señalar aquí es que deberíamos haber reconocido de inmediato que estos dos primeros decimales no serán mayores que 0.7 porque el punto 07 tiene un valor de 7 en las décimas. Observe que estos dos decimales solo tienen un valor de 6 en las décimas. No hay forma de que estos dos primeros decimales sean mayores que 0.7. Por lo tanto, deberíamos poder ahorrar algo de tiempo y eliminar rápidamente estas dos primeras opciones. Luego se reduce a 0.7, 0 y 0.7, 5. Y ya sabemos que 75 centésimos es mayor que 70 centésimos, que es igual a 7 décimas. Y ahora para nuestro segundo ejemplo, se nos pregunta, ¿qué decimal es menor que 0.3? Severo para decir 0.3. Diríamos que esto es igual a 3 décimas como fracción. Y nuevamente porque la mayoría de estos decimales tienen dos decimales, si tomamos 0.3 y agregamos un 0 al valor de centésimas, estos dos decimales todavía tienen el mismo valor. Pero ahora podemos decir que 3 décimas equivalen a 30 centésimas. Mirando nuestro primer decimal tenemos 0.3, 0, que es igual a 30 centésimas. 30 centésimos no es menos que 30 centésimos, es igual a, por lo que esta no es nuestra elección, y en realidad es posible que reconozca aquí que 0.3, 0 es igual a 0.3, el decimal dado. Y por lo tanto, los dos decimales son iguales. El decimal dado no fue menor que 0.3. A continuación tenemos 0.3, 2, que es 32 centésimos. 32 centésimos no son menos de 30 centésimos, por lo que esto no es correcto. A continuación tenemos 0.2, 9, que es 29 centésimas. 29 centésimas son menos de 30 cientos. Y por lo tanto, esta es la elección correcta. El punto 02, 9 es menor que el punto 03. Y finalmente tenemos 0.4, que es igual a 4 décimas y 4 décimas no son menos de 3 décimas, lo que significa que esta no es la respuesta correcta. Pero si tuviéramos que comparar valores posicionales, deberíamos poder responder esta pregunta con bastante rapidez. El decimal dado tiene un valor de 3 en las décimas. Observe cómo de estos paradecimales, solo uno de ellos tiene un dígito en el valor posicional de décimas que es menor que 3, sería este decimal aquí el que tiene un valor posicional de 2 en décimos. Entonces, muy rápidamente, deberíamos poder reconocer que este decimal aquí será menor que 0.3. Espero que hayas encontrado esto útil.